esta tarde aquí en la ciudad de Oaxaca. Un saludo. Este día, pues bueno, tenemos nuestro quinto podcast. Ali, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, bien, aquí con un cafecito. Y pues bueno, este podcast va a ser dedicado a pues el diagnóstico médico como tal de esguince de tobillo, ¿no? Claro, bueno, el esguince de tobillo realmente sí es relativamente frecuente y suele pasar que en cuanto llegan los pacientes con este tipo de problemas, ya diagnosticado como dice por un médico, pues es porque ya tienen cierta inestabilidad o porque ya tienen algún problema más allá de que sea el primer esguince, ¿no? Exactamente. Ahorita que estás contando esto, me recuerda mucho a una historia que hace tiempo me decía una maestra de terapia manual. Me decía que el tobillo no debería ser como un roble, que han visto los robles, ¿no? Son como, pues, duros, ¿no? Pero un rayo los parte. Entonces, hasta cierto punto son frágiles porque con un rayo se parten. Y el bambú, decía, era la contraparte. El bambú es muy flexible, pero el viento se los lleva, ¿no? Entonces, nos decía ahorita que hablas de inestabilidad, nos decía esta maestra, es que el tobillo no debe ser como un roble, pero tampoco como un bambú. Debe tener fortaleza, pero flexibilidad a la vez. Aunque pareciera como contradictorio que fuerte para soportar, pero lo suficientemente, con suficiente movilidad, pues para darnos esa capacidad de desplazarnos, ¿no? Exacto. Bueno, ya definiendo un poquito más lo que es el esguince, es cuando los ligamentos, o bueno, el aparato capsuloligamentoso de nuestro tobillo, pues se distiende más allá de esos límites fisiológicos o de lo que se consideraría normal. Y bueno, independientemente de que existen diferentes grados de esta lesión, que siendo el grado número 3, que es el más grave, cuando realmente ya existe una ruptura de los ligamentos, pues sí, hay bastantes cosas que se pueden hacer en cuanto a la parte de fisioterapia, pues sí puede tener un tratamiento oportuno y evitar futuros problemas. Ok, entonces estamos hablando que es una ruptura de ligamentos por algún factor regularmente de un mecanismo de producción que muchas veces pues es una caída, o que no apoyas bien el pie, o que llevas zapatillas, o que vas corriendo y pisas una piedra, o que vas bajando las escaleras, ¿no? Y entonces es más que nada pues ese tipo de mecanismo de producción de esta lesión. Y bueno, así que lo menciona, pues el tobillo se nos puede torcer, por decirlo de esta manera. Popularmente se puede torcer tanto con el pie viendo hacia adentro o con el pie viendo hacia afuera, siendo más típico que se tuerza hacia adentro. Y pues esto no solo es como unas torceduras que voy bajando las escaleras, que voy corriendo, sino también pasa en deportes. Por ejemplo, las personas que practican básquetbol, fútbol, los que practican atletismo también son muy susceptibles a este tipo de lesiones. Entonces, la manera más común y siendo ya más específico, el ligamento más afectado, pues es el peroneo astragáneo anterior, ¿no? Exactamente. Fíjate que ahorita que dices deporte, pues yo me acuerdo que hace años tuve un esguince de tobillo de segundo grado, por eso ya no debuté en los Pumas. No, iba yo corriendo, pues bueno, brinqué y apoyé mal mi pie para dar una patada al balón, obviamente, y pues ahí fue donde se fue mi tobillo. Sí. Y tuve algunos síntomas, yo lo voy a decir desde mi punto de vista particular. En primero, pues dolor, un dolor que yo siempre digo es que nosotros conocemos nuestros límites de dolor, ¿no? Entonces un dolor que tú desde que llegas y dices, híjole, no, ya no puedo seguir jugando, ya no puedo ni apoyar, y sientes como una incomodidad diferente a un dolor que pues es soportable, pues. Obviamente después fue inflamación, una hinchazón ahí en la zona externa. No podía yo caminar, tuve que ir un amigo que se llama Eric, un saludo por si nos escucha. Me acuerdo que fue a verme jugar y pues ahí me llevó ahí pues prácticamente como si él fuera muleta, ¿no? Y pues esos fueron los síntomas, ¿no? Obviamente se me calentó la zona, hubo rubor, no podía yo mover bien el tobillo, no podía yo caminar bien y pues no podía pues apoyarlo tampoco. Ahorita que menciona los síntomas, así en base a su experiencia, pues eso es específicamente lo que marcan las bibliografías, que va a haber un edema, va a haber un hinchazón,
va a haber una dificultad o bueno, molestia al apoyo, y más que nada no es como regla general, pero sí es un indicio o una pequeña marca que puede ser ahí como referencia de que es un esguince grave, es que empieza a haber un hematoma, ¿no? Que se empieza a poner morado el pie. Entonces, en esos casos, lo primero que podemos empezar a hacer es uno, como dice, que algo nos ayude a hacer un soporte extra y que nuestro pie, como un amigo, como una novia, lo que está a la mano, para no que el pie no esté cargando pues el peso entero. Eso es lo primero. Lo segundo es que si van a estar en reposo, o bueno, si se van a sentar después de que pasó esto, pues traten de mantener el pie elevado y de ser posible, pues aplicar un poco de hielo en la zona para evitar que se inflame de más. Es como lo primerito que se podría hacer en estos casos. Ok, sí, entonces ahí empezamos ya un poquito de las indicaciones principales que para una persona con esguince tratar de no apoyar tanto. De hecho, pues se tiene que tener un periodo de inmovilización de aproximadamente 2-3 semanas, dependiendo del grado. Pues para que este segmento, pues yo siempre le explico a mis pacientes, ¿no? Por decir una cicatriz en la piel, si yo le empiezo a jugar, a mover, pues se puede volver a abrir. Es lo mismo también en el ámbito de los esguinces, pues el ligamento, pues no es que se rompa así totalmente, se distiende, como bien decías, pero pues sí tiene un periodo como de recuperación pues celular, sí. Y entonces hay que estar inmovilizado. Y ya, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, el detalle aquí es que para empezar, ya que está inflamado así el tobillo, se tiene que hacer un diagnóstico médico. Más que nada, a veces se tiene que descartar lo que es una fractura asociada. Exacto. Por arriba de la sinusosis tibioperonea que llega a suceder. Entonces, eso es lo ya que pasó todo esto, que se torcieron, pues no se lo dejen así, sino que realmente vayan a que le saquen una radiografía para descartar algún problema mayor. Sí, porque luego llegan los pacientes, ¿no? Y pues la hinchazón ahí y dicen, no, pues metí mi pie en agua con sal y ruda y cuánta hierba, ¿no? Sí. Pero no, o que van al huesero que para que pues acomoden ahí el calcañal, dijeran ellos, pero no es así, pues, o sea, ¿qué se tiene que hacer principalmente? Después de las pocas indicaciones que llevamos de inmovilización, hielo, elevación, pues ya estamos hablando de una radiografía, un diagnóstico médico, descartar si hay alguna fractura, y si no hay alguna fractura, pues ya el mismo médico, que en este caso podría ser un traumatólogo, que será el ideal, pues ya les daría ciertas indicaciones y posteriormente pues vendría lo que es la fisioterapia. Ya en el apartado de la fisioterapia, ahí sí ya el trabajo pues sería, ya dependiendo de las indicaciones que nos diga el trauma, pues tanto tiempo, un poquito más de cuidado y sobre todo empezar con lo que es el manejo del edema, la inflamación, que es lo que llega pues, cuando se les hincha el pie, que se les ve el tobillo y que llegan a ver una bola, pues eso hay que empezar a tratar, ¿no? Diferentes maneras en las que podemos tratarlo, nos podemos apoyar de lo que es la crioterapia, nos ayuda bastante a disminuir esa inflamación, un poco de vendaje muscular, muscular. A alguien que nos escucha y que tiene esguince de tobillo, que no puede asistir a una sesión de fisioterapia por diferentes motivos, ¿cuánto de hielo recomiendas allí? El lapso de tiempos, ¿cuánto es lo que tú consideras? Bueno, para empezar, importante, de preferencia para que el hielo se pueda moldar bien a la zona, pues que sea hielo un poquito machacado, que no sea un pedazo de hielo ahí entero, y que sea envuelto en un trapo húmedo, porque el frío directo nos puede causar quemaduras en la piel. Entonces, un trapito húmedo, el hielo envuelto, de preferencia si se puede machacado, y que se lo pongan aproximadamente 10 minutos, y que se lo pongan 3 o 4 veces en el día. Ok, con un lapso, según la bibliografía, pues de 3 horas de espacio. Sí. Vamos a suponer, si me lo puse a las 2 de la tarde, pues la que viene pues es a las 3, ¿no? Para tener cuidado con la piel, porque pues también se puede como tal irritar. Claro. Y también pues no limitar del todo lo que es la inflamación, porque la inflamación es parte del proceso natural del cuerpo. En esto de la inflamación, ya hablando un poquito más específico en fisioterapia, pues se pueden utilizar las corrientes con componente galvánico directas, dependiendo del estado, si es agudo, crónico, subagudo, pues en este caso se utilizarían los efectos anódicos, efectos catódicos, y pues una corriente directa, pues dentro de las más utilizadas, pues son las diadinámicas, ¿no? Podemos empezar con una difásica fija para elevar el umbral doloroso, posteriormente pues una monofásica, cortos, largos periodos, irlo alternando, pero con el efecto galvánico que nos da hasta cierto punto disminución o aumento de efecto metabólico,
local. Para favorecer la reparación de los tejidos. Para favorecer, y va a depender del tiempo en el que veamos al paciente con esguince. Y bueno, ahí posteriormente que ya tenemos un cierto control con las diferentes técnicas que ya mencionamos, pues poco a poco y como precaución, lo que se va realizando es una pequeña movilizaciones, pero más que nada con ligeras cargas para que se estimule todavía más lo que es la reparación de estos tejidos. Con algunos ejercicios, ya sean al principio, siempre empezamos por lo sencillo, teniendo precaución y cuidando que pues, los pacientes no tengan tanto dolor, tanta molestia. Y algo muy importante aquí que mencionamos hace rato, pues es la cuestión propioceptiva, que cuando los pacientes se tuercen, se esguinchan el tobillo, pues ya cuando se les inflama, pues ya se les desinflama, ya lo dejan y ya no acuden a ningún lado, a veces ni a que les revise el médico. ¿Y cuál es el problema ahí? Que después la percepción que van a tener de su tobillo, pues para ellos van a estar pisando normal, pero a lo mejor están pisando con el pie todavía hacia adentro, chueco, y es ahí cuando se empieza a generar lo que es un esguince crónico y empieza a esguinzarse por cualquier cosita, por cualquier paso mal dado. Es como conciencia corporal, ¿no, Ali? Yo siempre lo he visto así. Yo me acuerdo mucho que 2 o 3 veces he manejado el carro con la llanta baja, o incluso 2 o 3 veces con la llanta ponchada, ¿no? Sí. Y ahí voy, pero yo no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto no tengo conciencia, ¿no? De cómo se siente de lado y esto. Eso mismo nos pasa, pero en el cuerpo, pues. O sea, yo apoyo internamente, externamente, rotado hacia adentro, rotado hacia afuera, no me doy cuenta, ¿no? Entonces, justamente el trabajo propioceptivo va por ahí, ¿no? Que es el hacer que el paciente tenga mayor conciencia y mayor alineación a la hora del apoyo durante la caminata, el correr, el saltar o el hacer algún tipo de actividad pues, deportiva o de la vida diaria. Sí, claro, al fin y al cabo, pues todo esto va encaminado dependiendo del tipo de paciente, la necesidad que tenga de reincorporarse ya sea a sus actividades diarias, a su deporte, y muy importante que no abandonen esto porque un esguince que ya está cronificado pues es más difícil de tratar, requiere más tiempo, más inversión de tiempo, de dinero, entre otras cosas, ¿no? Ok, ¿cuáles serían los factores de riesgo, Ali, que tú consideras como para que yo tenga mayor predisposición de tener un esguince? Por decir, muchos pacientes o bueno, muchos alumnos deportistas que he tenido me dicen, es que yo tengo pie plano, ¿no? ¿Qué consideras que el pie plano o cuáles son los factores que tú dices, híjole, me predisponen para un esguince? Ahí como lo dice, pues una alteración en cuanto a la posición que tiene nuestro tobillo, ya sea que tenga un pie plano valgo o un pie con un tobillo que esté acebado, pues ya ahí la posición en la que debería estar mi tobillo, pues ya no es lo adecuado para cuando piso, entonces ya ahí tenemos cierta tendencia a que nos podamos esguinzar. Otra cosa, cuando realizamos ejercicio, cuando realizamos deporte, nunca estamos como tal exentos a lastimarnos. Cualquier persona que realice ejercicio de manera habitual, pues en algún momento se lastima. Entonces, más sí. Si es de contacto, ¿no? Sí. Por decir yo, aunque tengamos un pie alineado, pero si llega alguien y me da una barrida y me llega en una posición donde mi pie a lo mejor no estaba tan estable porque acababa yo de frenar, un ejemplo, pues ahí es donde puede generarse este tipo de lesiones, ¿no? Claro, pues es un mecanismo indirecto, como llaman los autores, que realmente no es como que se le llega a dar el golpe en la zona de los ligamentos, sino es una palanca que se genera ahí a través la carga de fuerza, de la pierna, una fuerza externa, algún empujón ahí que genera la molestia. Exactamente, ¿no? Entonces, otro factor de riesgo, dijera Bronco, ¿no? Con zapatos de tacón se ven mejor, sí. Pero ese es un factor de riesgo, ¿no? O sea, realmente las chicas, hay mucho índice de personas, ¿no? Sobre todo, pues, no adultas mayores, adultas, que pues van a su trabajo con zapatillas y pues de repente pues dan un mal torzón y llegan por ahí, o llega una piedra o a veces el tacón de la zapatilla se va a un hoyo y entonces también el utilizar un mal calzado, no nada más zapatillas, es un factor de riesgo. Y aparte de todo, el mal calzado, bueno, específicamente las zapatillas generan ahí también un cierto desbalance muscular.
Entonces también podría entrar dentro de los deportistas, pues a veces se enfocan en trabajar lo que son grupos musculares grandes, el cuádriceps, los isquiosurales, etcétera, y se olvidan pues de la musculatura del tobillo, que pues al fin y al cabo es protector. En este caso, hablando ya un poquito del músculo que nos ayuda mucho, bueno, que nos ayuda a la eversión, el peroneo largo, en el caso de que sea un esguince que se hace inversión, o el tibial posterior, en el caso de una que sea inversión, ¿no? Entonces, recordar que todo ese calzado, las actividades, pues también van modificando la mecánica muscular. Sí, y una vez que, regresando un poquito al tratamiento, ya que no hay inflamación, ya que no hay dolor, ya que los arcos de movilidad pues están sin óptimos, pero empiezan ya a tener mayor movimiento, pues empiezan ya los ejercicios, ¿no? Justamente, ¿no? De estiramiento, ejercicios propioceptivos, sobre BOSU, sobre pelota, sobre cosas inestables, justamente para empezar a activar estos músculos, a que hacer que ellos tengan esta contracción, que hasta cierto punto sigue siendo estática durante ciertas fases de la marcha, para hacer que pues tenga mayor alineación, ¿no? Entonces, la terapia también, o la reeducación de un esguince de tobillo, pues sigue siendo el ejercicio, porque muchas veces llegan, se quitan el dolor, eso me ha pasado muy seguido, se quitan el dolor, ya caminan bien y pues se van. Dan por concluido. Dan por concluido. Cuando ahí vamos como a la mitad del tratamiento, tenemos que todavía activar esa musculatura para que no haya un segunda lesión, porque yo, por decirte, me hablaba de mi lesión, no me la traté, pues en ese tiempo, pues estoy hablando hace años, no había mucho la cuestión de la fisioterapia, seguí jugando, me vendaba, pero aún así todavía sentía esa inestabilidad porque no tuve un seguimiento de tratamiento, ¿no? Bueno, esto ocurre en muchas patologías, es el abandono que dan al tratamiento, como dice, se quitan el dolor y se dan por servidos, pero sí, en estos casos de que hay lesiones ligamentosas, pues si no quieren acarrear una inestabilidad ahí funcional, pues sí tendrían que tener mucho ojo en esa parte del tratamiento, y más que nada, pues sí, los ejercicios son lo que los apoya una vez que ya el dolor pues ha cedido. Ok. ¿Cuál crees que sería el peor del futuro de una persona que no se trata a este esguince de tobillo? O sea, ¿qué crees que es lo que se le puede llegar a complicar a este tipo de pacientes? Bueno, va a tener aparte de la inestabilidad, va a tener una alteración en la postura de su tobillo. Dependiendo hacia dónde sea la lesión, pues puede que se quede en una extensión con tendencia hacia la inversión, lo que es su tobillo, y pues que se esté torciendo, esguinzando, bueno, no necesariamente esguinzando, pero sí torciendo a cada rato el tobillo, que se le vaya el pie, y pues le va a estar generando molestia, se le va a estar inflamando, se le va a estar una inflamación que va a estar ahí constante, un edema, y pues le va a dificultar sus actividades diarias. Ok, esta lesión, pues dentro del mundo de la fisioterapia, salvo que sea un grado con fractura, pues no es una lesión tan dañina, ¿no? O sea, si me voy a un traumatismo craneoencefálico, pues obviamente vamos a comparar, no es tan dañina. Entonces, ¿qué es lo peor para mí que le puede pasar a un paciente? Pues no regresar a hacer sus actividades que ya tenía antes, ¿no? Por decir, me dicen mucho las señoras que luego vienen, ¿cree que pueda volver a utilizar zapatillas? Sí, pero siga su tratamiento, fortalezca, active su musculatura y otra vez va a poder. Hay muchos casos de futbolistas que pues por un esguince maltratado pues queda hasta cierto punto anquilosada un poco esa articulación inmóvil y pues piensan que pues tiene algo más cuando lo único que tiene pues es falta de movilidad en esos segmentos, ¿no? ¿Y qué hace? Pues ya no regresan a pues competir deportivamente, ¿no? Entonces, para mí lo peor que le puede pasar a un paciente pues es perder la seguridad para volver a hacer sus actividades previas a las que había tenido. Y bueno, otra cosa ahí que mencionó ya el paréntesis aquí, deportistas que tienen este tipo de lesiones, pues que no traten de acelerar lo que es el proceso de curación, porque a veces si son deportistas que ya están compitiendo en alguna situación y los presionan también para que entren a su deporte ya, pues también el querer acelerar lo que es la recuperación o meterlos antes de tiempo a jugar o a lo que hagan, pues como tal les puede generar otro problema. Sí, el periodo de recuperación que hay que tener en cada
persona, y también para los colegas fisioterapeutas, que el tratamiento para un deportista con esguince de tobillo muchas veces no es el mismo tan paternalista que tenemos con una persona, pues, ama de casa, un ejemplo. Como son deportistas de alto rendimiento, pues podemos activar otra musculatura, podemos trabajar dentro del agua, o sea, tenemos que seguir manteniendo la condición o el fitness de ese deportista, exactamente, no es como una persona normal, ¿no? Entonces, también hay que irle, dijeran por ahí, midiéndole el agua a los camotes, dependiendo de también la fase, de en qué fase de entrenamiento o en qué ciclo de entrenamiento esté ese deportista, porque te digo, no es tan sencillo, muchas veces no es normalmente, o sea, dices a una persona, ¿sabes qué? Descansa, pues va a decir sí, pues está acostumbrada a no hacer nada, pero si tú le dices a un deportista, ¿sabes qué? Pues descanse, pues va a decir no, pues no, o sea, hasta les da ansiedad. Pues hay que medir eso y obviamente no podemos hablar específicamente de un punto porque pues cada paciente pues, es diferente o cada deportista pues es diferente. Y bueno, no sé si usted quiere agregar algo más o dar alguna conclusión final en cuanto a este tema. A mi experiencia, los esguinces de tobillo son como que no salen tan rápido por desidia, ¿no? O sea, los pacientes hasta cierto punto continúan con ciertos síntomas, se sienten mejor, regresan, porque no completan el tratamiento. A todos aquellos que tienen algún esguince de tobillo, que todavía se les inflama o que todavía pues les duele, pues yo sí les invitaría a que fueran a una valoración, a sesiones de fisioterapia, para que terminen ese proceso y ya se olviden. Se puede llegar a tener un tobillo pues pegado a la normalidad, obviamente que sí, pero con trabajo. Entonces, a todos aquellos que nos escuchan, pues les pido que realmente no dejen su tratamiento de fisioterapia o médico para que pues se olviden totalmente pues de esa patología. Y bueno, sí, esta es como la recomendación final, apéguense lo más que se pueda a ese tratamiento, si les interesa pues realizar sus actividades lo más normal posible después de lo que les haya pasado, y les agradecemos a todos los que se hayan quedado a escuchar este podcast completo. Exactamente, a todos los que nos escuchan, pues estamos tratando de hacer lo mejor de nosotros, vamos a ir mejorando, Noeli, y pues un saludo a todos, y nos vemos el próximo episodio. Que esté muy bien, bye.